La lluvia caía con violencia sobre los ventanales del ático más exclusivo de Madrid mientras las cámaras de los periodistas iluminaban la entrada del edificio como relámpagos artificiales. Aquella noche toda España estaba hablando del mismo escándalo. El poderoso director ejecutivo Alejandro Ferrer acababa de abandonar a su esposa embarazada para irse con la actriz más deseada del país. Los titulares explotaban en cada pantalla. El CEO millonario rompe su matrimonio por pasión. La nueva pareja del año. Nadia Vega le roba el corazón a Alejandro Ferrer. Pero detrás de aquellas fotografías perfectas y sonrisas ensayadas, existía una verdad mucho más oscura. Y Alejandro estaba a punto de descubrirla demasiado tarde. Dentro del ático el ambiente olía a whisky caro y perfume francés. Alejandro observaba la ciudad desde el enorme ventanal mientras ajustaba el nudo de su corbata. Tenía 40 años, un imperio tecnológico valorado en miles de millones y una reputación impecable que había construido con sangre, disciplina y ambición. Hasta que apareció Nadia Vega. La actriz había irrumpido en su vida como un incendio imposible de controlar. Hermosa, sofisticada y peligrosamente inteligente, Nadia sabía exactamente cómo mirar a un hombre para hacerlo sentir invencible. Y Alejandro había caído. Completamente. Sobre la mesa de mármol vibró su teléfono. La pantalla mostró el nombre de su ex esposa. Valeria. Él cerró los ojos unos segundos antes de rechazar la llamada. Ni siquiera tuvo el valor de escucharla. Horas antes, ella había abandonado la mansión familiar bajo la lluvia, con una mano sobre su vientre de 7 meses y el rostro destruido por las lágrimas. Ningún fotógrafo mostró aquella imagen. Ningún periodista habló de la forma en que Valeria temblaba mientras subía al automóvil. Porque el sufrimiento silencioso nunca vende tanto como el escándalo. ¿Te arrepientes?, preguntó Nadia desde el sofá, cruzando lentamente las piernas. Alejandro la observó. Llevaba un vestido negro de seda que parecía diseñado para destruir matrimonios. Su voz era suave, casi hipnótica. No, mintió él. Ella sonrió apenas. Pero aquella sonrisa no llegó a sus ojos. Nadia se levantó lentamente y caminó hacia él. Deslizó una mano por el pecho de Alejandro mientras contemplaba la ciudad iluminada. Entonces deja de mirar atrás. Alejandro intentó besarla, pero algo en su interior comenzó a incomodarlo. Una sensación extraña. Un vacío. Tal vez era culpa. O tal vez era miedo. Porque durante los últimos días habían empezado a ocurrir cosas extrañas. Contratos desaparecidos. Socios retirando inversiones. Información confidencial filtrada a la prensa. Y alguien estaba destruyendo lentamente las acciones de su empresa. Alejandro sospechaba de competidores. Nunca imaginó que el verdadero enemigo dormía a su lado. A cientos de kilómetros de allí, en una pequeña casa junto al mar, Valeria permanecía despierta frente a una vieja computadora portátil. Ya no lloraba. Las lágrimas habían desaparecido hacía horas. Ahora solo quedaba algo mucho más peligroso. Calma. Sus dedos se movían sobre el teclado mientras observaba documentos secretos proyectados en la pantalla. Informes financieros. Transferencias ilegales. Nombres de políticos, empresarios y cuentas ocultas en el extranjero. Todo relacionado con Ferrer Global. La empresa de su ex esposo. La empresa que ella había ayudado a construir desde cero mientras Alejandro se llevaba el mérito frente a las cámaras. Valeria conocía cada rincón del imperio financiero de Alejandro. Durante años había sido su sombra silenciosa. La mujer inteligente que resolvía problemas mientras él daba discursos sobre liderazgo y éxito. Pero Alejandro nunca entendió algo fundamental. Las personas más peligrosas no son las que gritan. Son las que observan en silencio. Su teléfono vibró. Un mensaje apareció en pantalla. ¿Él sospecha algo? Valeria respondió con frialdad. Aún no. Luego miró una fotografía sobre la mesa. En la imagen Alejandro sonreía abrazándola años atrás, cuando todavía parecían felices. Valeria acarició el borde de la foto con tristeza. Te lo advertí tantas veces, susurró. Después apagó la pantalla del teléfono y abrió otra carpeta secreta.
El nombre del archivo hizo que sus ojos se endurecieran. Proyecto Némesis. 2 semanas después, Alejandro Ferrer estaba perdiéndolo todo. Las acciones de su empresa habían caído un 30%. Los medios comenzaron a hablar de corrupción interna. Un senador apareció en televisión acusando públicamente a Ferrer Global de lavado de dinero. Y por primera vez en muchos años, Alejandro sintió auténtico terror. Entró furioso en su oficina privada lanzando documentos sobre el escritorio. «Encuentren al maldito responsable», gritó a sus abogados. Pero nadie tenía respuestas. Nadie entendía cómo la información confidencial seguía filtrándose. Hasta que una tarde uno de sus analistas descubrió algo imposible. Todas las filtraciones provenían de accesos autorizados años atrás. Accesos concedidos exclusivamente a Valeria Ferrer. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso no puede ser», murmuró. Pero sí podía. Porque Alejandro había cometido el peor error que un hombre poderoso puede cometer. Subestimar a la mujer que estuvo a su lado durante años. Aquella noche condujo bajo la tormenta hasta la casa frente al mar. Necesitaba verla. Necesitaba respuestas. Cuando Valeria abrió la puerta, Alejandro apenas pudo reconocerla. Ya no era la mujer frágil que había abandonado semanas atrás. Había algo distinto en ella. Algo frío. Impenetrable. Valeria llevaba un sencillo vestido beige y el cabello recogido. Su vientre de embarazo era evidente, pero su postura transmitía una fuerza inquietante. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con serenidad. Alejandro entró sin esperar invitación. «¿Fuiste tú?». Valeria cerró lentamente la puerta. «¿Fui yo qué?». «Las filtraciones. La caída de mi empresa. Todo esto». Ella lo observó en silencio durante unos segundos. Y luego sonrió. Pero aquella sonrisa no tenía absolutamente nada de ternura. «Por fin empiezas a entender». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Por qué me haces esto?». Valeria soltó una pequeña risa amarga. «Qué curioso, ahora quieres respuestas». Él intentó acercarse, pero ella levantó una mano. «No. Quédate ahí». Alejandro sintió que el aire desaparecía de la habitación. Sus dedos apretaron la carpeta con tanta fuerza que varias hojas se arrugaron entre sus manos. «Estás mintiendo». Pero incluso él pudo notar que su voz ya no sonaba convencida. Valeria lo observó con una serenidad casi cruel. «¿De verdad crees que una mujer como Nadia apareció por casualidad en tu vida?», preguntó lentamente. «¿Crees que fue destino encontrársela en aquella gala en Dubái?». La mente de Alejandro comenzó a retroceder desesperadamente hacia aquella noche. La gala benéfica. Las luces doradas. El vestido plateado de Nadia. La forma exacta en que chocó con él accidentalmente. Cada detalle parecía perfecto. Demasiado perfecto. «No», susurró. Valeria se acercó a la ventana mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Hace 2 años, alguien empezó a utilizar Ferrer Global para mover dinero ilegalmente. Lo hicieron despacio, con inteligencia. Manipularon cuentas pequeñas, empresas fantasma, inversiones invisibles. Querían construir una red imposible de detectar. Alejandro tragó saliva. «¿Quién?». Ella giró lentamente el rostro. «La familia Orlov». El nombre cayó como una sentencia de muerte. Alejandro conocía a los Orlov. Todos los grandes empresarios de Europa conocían rumores sobre ellos. Magnates rusos vinculados al crimen financiero, desapariciones y operaciones clandestinas disfrazadas de negocios legítimos. Pero nunca había pruebas suficientes. Nunca. Eso es imposible. Ferrer Global jamás trabajó con ellos. Valeria soltó una risa fría. «Claro que sí. Solo que tú no lo sabías». Alejandro dio un paso atrás. Por primera vez en muchos años, sintió miedo auténtico. No el miedo empresarial al fracaso. No el miedo mediático al escándalo. Era algo mucho más profundo. El miedo de descubrir que había sido manipulado durante años.
¿Y Nadia? Valeria lo interrumpió. Nadia Vega no es actriz. El silencio explotó dentro de la habitación. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras Alejandro intentaba procesar aquellas palabras. ¿Qué acabas de decir? Valeria caminó hacia él lentamente. Su verdadero nombre es Nadia Volkov. Trabaja para los Orlov desde hace 7 años. Se infiltra en la vida de empresarios poderosos, obtiene acceso a sus sistemas, destruye matrimonios, crea distracciones, y cuando el hombre cae emocionalmente, ellos toman el control financiero. Alejandro sintió náuseas. Miles de recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas monstruoso. Las veces que Nadia insistía en acompañarlo a reuniones privadas. Las noches en que ella, casualmente, usaba su computadora. Las preguntas aparentemente inocentes sobre cuentas bancarias y accionistas. Dios. Había sido un idiota. ¿Cómo descubriste todo esto? Preguntó él con voz rota. Valeria bajó la mirada hacia su vientre unos segundos antes de responder. Porque mientras tú estabas obsesionado con ella, yo seguía trabajando dentro de la empresa. Empecé a notar movimientos extraños, accesos remotos, documentos alterados, transferencias invisibles. Y entonces encontré un nombre repetido en cada operación, Volkov. Alejandro se dejó caer sobre una silla. Su mundo entero estaba derrumbándose. ¿Por qué no me lo dijiste? Aquella pregunta hizo que algo oscuro atravesara los ojos de Valeria. Lo intenté. Él levantó lentamente la mirada. Te envié correos. Pedí hablar contigo. Traté de advertirte durante meses. Pero tú ya habías decidido que yo era el problema de tu vida. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. Porque ella tenía razón. Recordó todas las veces que ignoró sus llamadas. Todas las discusiones donde defendía a Nadia como un adolescente obsesionado. Había destruido a la única persona que realmente lo protegía. Valeria se acercó a la chimenea y arrojó un documento al fuego. Cuando entendí que no me escucharías, tomé otra decisión. ¿Cuál? Ella lo miró fijamente. Destruirlos antes de que te destruyeran a ti. El fuego iluminó su rostro mientras Alejandro comprendía algo aterrador. Todo aquello. La caída de la empresa. Las filtraciones. Los escándalos. Habían sido provocados por Valeria. Pero no para vengarse. Sino para obligar a salir a los verdaderos responsables. Dios mío, murmuró él. Valeria no respondió. Entonces el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Nadia. La pantalla brilló en medio del silencio. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria observó el teléfono con absoluta calma. Contesta. ¿Qué? Pon el altavoz. Alejandro dudó unos segundos antes de obedecer. ¿Dónde estás? Preguntó Nadia apenas escuchó su voz. Su tono parecía distinto. Más frío. Más calculador. Estoy resolviendo unas cosas. Sal de ahí ahora mismo. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo sabes dónde estoy? Del otro lado hubo un breve silencio. Demasiado breve. Luego Nadia habló otra vez, pero aquella voz seductora había desaparecido completamente. Porque llevamos siguiéndote desde que saliste de Madrid. Valeria cerró los ojos lentamente. Como si hubiera esperado exactamente eso. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. ¿Quiénes son nosotros? Preguntó. Nadia soltó una pequeña risa. Y aquella risa ya no pertenecía a la mujer de la que se había enamorado. Era la risa de una desconocida. De verdad eras más inteligente en las revistas, Alejandro. La llamada se cortó. El silencio posterior fue insoportable. Entonces ocurrió. Faros. Luces blancas atravesaron las ventanas de la casa desde el exterior. 1, 2, 3 vehículos negros acababan de detenerse frente a la propiedad. Alejandro se puso de pie de inmediato. ¿Qué demonios es esto? Valeria permaneció inmóvil. Pero por primera vez desde que él llegó, algo parecido al miedo apareció en sus ojos.
Llegaron antes de lo que esperaba. Puertas de automóviles comenzaron a cerrarse afuera. Pasos. Varios. Lentos. Coordinados. Alejandro corrió hacia la ventana y apartó apenas la cortina. Hombres vestidos completamente de negro avanzaban bajo la lluvia hacia la casa. 4. No, 5. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente. Y aunque estaba lejos, Alejandro reconoció inmediatamente el rostro de Nadia bajo la lluvia. Pero ya no parecía una actriz elegante. Parecía algo mucho peor. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello mojado pegado al rostro y una expresión vacía que helaba la sangre. En su mano derecha sostenía una pistola con silenciador. Valeria, susurró Alejandro. ¿Qué hacemos? Ella respiró profundamente. Luego caminó hacia una vieja estantería junto a la pared y abrió un compartimiento oculto. Un trueno sacudió la casa justo cuando alguien golpeó la puerta principal. Una vez. 2 veces. 3. No eran golpes desesperados. Eran lentos. Precisos. Como si las personas afuera supieran perfectamente que tarde o temprano entrarían. Alejandro sintió que el sudor frío recorría su espalda. Valeria, ¿qué está pasando? Ella verificó el cargador del arma con movimientos tranquilos, demasiado tranquilos para una mujer embarazada atrapada en una casa rodeada por criminales. Escúchame con atención, dijo sin mirarlo. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre mí. Otro golpe resonó en la puerta. Más fuerte. La madera vibró. Alejandro observó el rostro de Valeria iluminado por el fuego de la chimenea y comprendió algo aterrador. Aquella mujer llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Hace 9 años comenzó ella, mi padre murió en Moscú durante una supuesta negociación empresarial. Alejandro frunció el ceño. Valeria casi nunca hablaba de su familia. Sabía muy poco sobre su pasado antes de conocerla. Solo recordaba que ella evitaba cualquier conversación relacionada con Rusia. La versión oficial fue suicidio, continuó ella. Pero no fue un suicidio. Los Orlov lo ejecutaron porque descubrió su red de lavado financiero internacional. Los golpes cesaron. Ahora solo se escuchaba la lluvia. Valeria caminó lentamente hacia él. Mi verdadero apellido no es Ferrer. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Entonces, ¿quién eres? Ella sostuvo su mirada durante unos segundos. Valeria Volkova. El apellido cayó como una explosión silenciosa. Volkova. Volkov. Volkova. Demasiado parecido. Entonces Alejandro entendió algo aún peor. Nadia. Es mi prima. El mundo pareció detenerse. Alejandro retrocedió lentamente hasta chocar contra la mesa. No podía respirar. No, eso no puede ser. Valeria cerró los ojos un instante. Había tristeza en su expresión por primera vez. Nadia y yo crecimos juntas en San Petersburgo. Éramos inseparables cuando éramos niñas. Pero después de la muerte de mi padre, su familia eligió un camino distinto. Afuera una silueta apareció detrás del vidrio de la puerta principal. Inmóvil. Observándolos. Alejandro reconoció inmediatamente los ojos de Nadia atravesando el cristal mojado. Ella sonrió lentamente. Una sonrisa vacía. Una sonrisa depredadora. ¿Y tú qué elegiste? Preguntó Alejandro casi en un susurro. Valeria lo miró fijamente. Venganza. En ese instante un disparo silencioso atravesó la ventana. El vidrio explotó sobre el suelo. Alejandro cayó instintivamente mientras Valeria reaccionaba de inmediato, sujetándolo del brazo y arrastrándolo detrás del sofá. Otro disparo. Y otro. Las balas se incrustaron en las paredes. Muévete. Ordenó ella. Alejandro apenas podía pensar. Su corazón golpeaba con violencia mientras el caos destruía la casa alrededor de ellos. Valeria abrió una puerta oculta detrás de la estantería. Un pasillo estrecho apareció frente a ellos. ¿Qué demonios es esto? Una salida de emergencia. ¿Desde cuándo tienes un búnker?
Ella no respondió. Lo empujó dentro del pasillo justo cuando la puerta principal finalmente cedía. Voces masculinas invadieron la casa. Pasos rápidos. Armas. Alejandro escuchó claramente la voz de Nadia. Encuéntrenlos. La puerta secreta se cerró apenas a tiempo. Oscuridad. Solo una tenue luz roja iluminaba el estrecho corredor subterráneo. Alejandro avanzó torpemente detrás de Valeria mientras intentaba procesar la locura en la que estaba atrapado. ¿Todo este tiempo me usaste? Ella siguió caminando. Al principio no. ¿Qué significa eso? Valeria respiró profundamente. Cuando te conocí, sí planeaba acercarme a Ferrer Global. Necesitaba acceso a ciertas personas vinculadas con los Orlov. Tú eras una oportunidad perfecta. Alejandro sintió una puñalada en el pecho. Entonces nuestro matrimonio fue mentira. Valeria se detuvo abruptamente. Por primera vez perdió el control. No. Su voz resonó en el túnel. Ella se giró hacia él con lágrimas contenidas en los ojos. Eso fue lo único real en toda mi vida. El silencio se volvió insoportable. Alejandro la observó sin saber qué creer. Porque en aquel momento, incluso roto y traicionado, podía ver dolor auténtico en ella. Valeria bajó lentamente el arma. Cometí un error terrible, Alejandro. Se suponía que debía acercarme a ti, obtener información y desaparecer. Pero me enamoré de verdad. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier disparo. Y cuando descubrí que Nadia había sido enviada para infiltrarse también, ya era demasiado tarde. Pasos resonaron sobre ellos. Los estaban buscando. Valeria volvió a avanzar rápidamente. Tenemos que salir antes de que bloqueen la costa. El túnel desembocó finalmente en una vieja bodega subterránea conectada con un embarcadero oculto detrás de los acantilados. El mar rugía salvajemente bajo la tormenta. Una lancha negra esperaba balanceándose violentamente entre las olas. Alejandro miró incrédulo el lugar. ¿Quién eres realmente? Valeria no alcanzó a responder. Una voz surgió detrás de ellos. La única persona que intentó salvarte. Ambos se giraron bruscamente. Nadia estaba allí. Empapada por la lluvia. Con el arma apuntando directamente al pecho de Valeria. Dos hombres armados permanecían detrás de ella. El viento agitaba su cabello oscuro mientras una sonrisa helada aparecía en su rostro. Siempre fuiste demasiado sentimental, Valeria. Alejandro sintió que el terror lo paralizaba. Pero lo peor no era el arma. Lo peor era la forma en que Nadia observaba a Valeria. No había odio. Había decepción. Como si todavía la quisiera. No hagas esto, dijo Valeria lentamente. Nadia soltó una pequeña carcajada amarga. ¿Ahora quieres hablar de moral? ¿Después de traicionar a nuestra familia? Los Orlov mataron a mi padre. Tu padre era un traidor débil. El rostro de Valeria cambió instantáneamente. Una oscuridad brutal cruzó sus ojos. No vuelvas a decir eso. Nadia ladeó ligeramente la cabeza. ¿O qué? ¿Me dispararás delante de tu esposo? Alejandro observaba a ambas mujeres sin entender completamente lo que ocurría. Parecían dos versiones opuestas de la misma persona. La misma inteligencia. La misma elegancia. La misma frialdad. Pero mientras Nadia parecía disfrutar el caos, Valeria parecía agotada por él. El viento marino rugía entre los acantilados. Entonces Nadia movió lentamente el arma, hacia Alejandro. En realidad, él es el problema. Valeria reaccionó al instante. No. Las hélices comenzaron a rugir sobre el mar como bestias acercándose en la oscuridad. Las luces del helicóptero atravesaban la tormenta en movimientos violentos, iluminando por segundos los acantilados, las rocas mojadas y los rostros tensos de todos los presentes. Nadia levantó apenas la vista hacia el cielo. Y sonrió. Llegaron. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. Los hombres detrás de Nadia ajustaron sus armas mientras el sonido del helicóptero se hacía cada vez más ensordecedor. Valeria comprendió algo antes que él.
No vinieron por nosotros, susurró. Nadia volvió a mirarla. No. Vinieron por ti. El helicóptero descendió lentamente sobre una plataforma oculta entre las rocas. El viento golpeó con violencia sus rostros mientras el agua del mar explotaba alrededor. La puerta lateral se abrió. Y un hombre apareció entre las sombras. Alto. Cabello gris perfectamente peinado. Abrigo oscuro impecable a pesar de la tormenta. Su presencia irradiaba un poder tan frío que incluso los hombres armados parecían tensarse en silencio. Alejandro jamás lo había visto personalmente. Pero conocía ese rostro por informes confidenciales y rumores financieros. Mikhail Orlov. El verdadero líder del imperio criminal. El hombre al que gobiernos enteros evitaban nombrar públicamente. Mikhail descendió del helicóptero con absoluta calma mientras observaba a Valeria. Tantos años, dijo en ruso. La expresión de Valeria se endureció instantáneamente. No te acerques. Él ignoró la advertencia. Sus ojos claros se desplazaron entonces hacia Alejandro. Y una leve sonrisa apareció en su rostro. Así que este es el famoso Alejandro Ferrer. Alejandro sintió un escalofrío insoportable. Había algo monstruosamente tranquilo en aquel hombre. Mikhail observó a Nadia sin apartar las manos de los bolsillos. ¿Hubo problemas? Valeria todavía cree que puede destruirnos, respondió ella. Mikhail soltó una pequeña risa. Siempre fue idealista. Igual que su padre. El rostro de Valeria cambió por completo. No menciones a mi padre. Por primera vez Mikhail perdió ligeramente la sonrisa. Tu padre cometió un error imperdonable. Confundió moral con poder. Tú lo asesinaste. El viento pareció congelarse. Mikhail inclinó apenas la cabeza. No personalmente. Aquellas palabras hicieron que Alejandro comprendiera el verdadero horror de aquel hombre. Para él, matar era simplemente logística. Nada más. Nadia caminó lentamente hasta colocarse junto a Mikhail. La cercanía entre ambos resultaba extraña. No parecía únicamente obediencia. Parecía algo más profundo. Algo enfermizo. Tenemos que irnos, dijo Nadia. La policía financiera europea ya empezó a rastrear las cuentas. Mikhail observó nuevamente a Alejandro. Sí. Y todo gracias a él. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Valeria cerró los ojos lentamente. Como si hubiera temido exactamente aquel momento. Mikhail sonrió apenas. ¿De verdad no lo entiendes todavía? Ferrer Global nunca fue el objetivo final. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Entonces, ¿qué querían? A ti. El silencio se volvió insoportable. La lluvia seguía cayendo mientras Mikhail avanzaba lentamente hacia él. Hace 10 años, eras un joven empresario brillante. Ambicioso. Inteligente. Obsesionado con demostrarle al mundo que podías construir un imperio más grande que cualquiera de tus competidores. Cada palabra parecía arrancada directamente de su mente. Los hombres como tú son fáciles de moldear. Solo necesitan dinero y validación. Alejandro apretó los puños. Vete al infierno. Mikhail soltó una risa suave. Y sin embargo construiste exactamente lo que necesitábamos. Valeria dio un paso adelante. Cállate. Pero Mikhail ya disfrutaba demasiado el momento. Tu empresa fue diseñada desde el principio para convertirse en una red internacional de transferencia financiera. Incluso antes de que conocieras a Nadia. Alejandro sintió que el mundo giraba. No. Sí. Nosotros financiamos tus primeras inversiones a través de terceros. Eliminamos competidores. Manipulamos mercados para favorecerte. Convertimos a Alejandro Ferrer en un símbolo empresarial. Las piernas de Alejandro casi cedieron. Toda su vida. Todo su éxito. Todo había sido manipulado. Eso es mentira. Mikhail lo observó con verdadera lástima. El ego siempre hace creer a los hombres poderosos que construyeron solo su imperio.
Valeria intervino con furia. Basta. Pero Alejandro ya estaba atrapado dentro de aquella revelación devastadora. Recordó inversionistas misteriosos apareciendo en momentos críticos. Competidores quebrando de forma inexplicable. Puertas políticas abriéndose milagrosamente. Dios mío. Había sido una marioneta. Mikhail giró lentamente hacia Valeria. Y tú arruinaste años de trabajo por amor. Los ojos de Nadia se oscurecieron. Ella eligió a un hombre sobre su familia. Valeria apuntó directamente a Mikhail. Mi familia murió el día que ustedes mataron a mi padre. El ambiente se tensó instantáneamente. Los hombres armados levantaron sus armas. Nadia también. Pero Mikhail permaneció tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Vas a dispararme, Valeria? Ella no respondió. Sus manos temblaban apenas. Alejandro podía verlo. A pesar de todo, todavía dudaba. Porque matar a Mikhail significaba cruzar una línea sin regreso. Y él parecía saberlo perfectamente. No puedes hacerlo, susurró Mikhail. Sigues creyendo que aún existe algo puro dentro de ti. Valeria respiraba con dificultad. La lluvia corría por su rostro mezclándose con lágrimas invisibles. Entonces Nadia habló suavemente. Yo sí puedo hacerlo. Y antes de que Alejandro entendiera lo que ocurría, Nadia giró el arma. Pero no hacia él. Ni hacia Valeria. Hacia Mikhail. Todo ocurrió en un segundo. Los hombres armados reaccionaron tarde. Demasiado tarde. El disparo silencioso atravesó el pecho de Mikhail. El impacto lo hizo retroceder lentamente. Su expresión no mostró dolor. Solo sorpresa. Nadia sostuvo el arma firme mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Estoy cansada, susurró. El caos explotó inmediatamente. Los guardaespaldas levantaron las armas. Valeria disparó primero. Uno de los hombres cayó sobre las rocas. Otro disparó hacia Nadia. Alejandro reaccionó por instinto y la empujó justo antes del impacto. La bala rozó su hombro. Nadia cayó al suelo jadeando. El helicóptero iluminaba violentamente la escena mientras los disparos resonaban mezclados con la tormenta. Valeria se movía con una precisión aterradora. Disparó nuevamente. El viento rugía sobre los acantilados mientras la sangre de Mikhail Orlov se mezclaba con la lluvia, escurriéndose lentamente entre las piedras negras. Aún herido, seguía sonriendo. Aquella sonrisa fue lo que finalmente destruyó el miedo de Valeria. Porque comprendió algo terrible. Hombres como Mikhail nunca dejaban de ser monstruos mientras alguien siguiera temiéndoles. El guardaespaldas sujetaba a Valeria con fuerza, apuntándole a la cabeza. Alejandro permanecía inmóvil, empapado, respirando con dificultad mientras Nadia seguía arrodillada en el suelo, temblando tras haber disparado contra el hombre que había controlado toda su vida. Y entonces Mikhail habló. Mírenlos, dijo con voz débil pero cruel. Una familia rota intentando jugar a los héroes. Valeria levantó lentamente la mirada. Sus ojos ya no tenían miedo. Solo fuego. No, susurró. Tú fuiste quien destruyó a esta familia. Mikhail soltó una risa ahogada. Las familias son herramientas. El amor es una debilidad. Tu padre lo entendió demasiado tarde, y tú también. Aquellas palabras hicieron que algo dentro de Nadia se quebrara por completo. La actriz elegante, fría y manipuladora desapareció en ese instante. Lo único que quedó fue una mujer rota por años de control y violencia invisible. Nadia comenzó a llorar. No lágrimas suaves. Lágrimas violentas, desesperadas, casi infantiles. ¡Cállate!, gritó. ¡Cállate de una vez! Mikhail la observó como si fuera un insecto. Mírate, después de todo lo que hice por ti. Me convertiste en un monstruo. La tormenta rugió con más fuerza. El guardaespaldas que retenía a Valeria desvió apenas la atención hacia Nadia. Y ese fue su error. Valeria le clavó el codo violentamente en el abdomen, giró sobre sí misma y le arrebató el arma con una velocidad brutal. 2 disparos resonaron.
El hombre cayó muerto sobre las rocas. Todo quedó en silencio. El helicóptero seguía girando sobre ellos como un ave oscura mientras Mikhail observaba a Valeria con una expresión extrañamente tranquila. Casi orgullosa. Ahí está, murmuró. La verdadera hija de Víctor Volkova. Valeria apuntó directamente a su cabeza. Esto termina hoy. Pero Mikhail sonrió otra vez. No. Esto nunca termina. Entonces ocurrió algo inesperado. Nadia se levantó lentamente y caminó hasta colocarse delante de Valeria. Protegiendo a Mikhail. Alejandro abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué haces? Nadia temblaba. Sus lágrimas seguían mezclándose con la lluvia. Si lo matas ahora, nunca saldrás de esto. Apártate, ordenó Valeria. No. Las dos primas se miraron fijamente bajo la tormenta. Dos mujeres destruidas por el mismo hombre. Dos caminos distintos nacidos del mismo dolor. Nadia respiró profundamente. Toda mi vida pensé que sobrevivir significaba obedecer. Convertirme en lo que ellos querían. Seducir, manipular, destruir, porque era la única forma de seguir viva. Miró a Alejandro. Y cuando apareciste tú, pensé que sería otro trabajo más. Otro hombre arrogante al que podía manejar fácilmente. Alejandro bajó la mirada lleno de culpa. Nadia sonrió con tristeza. Pero por primera vez vi algo que Valeria veía en ti desde el principio. No eras malo, solo eras débil. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier disparo. Porque eran verdad. Alejandro Ferrer había construido imperios, comprado voluntades y dominado mercados, pero nunca había aprendido a distinguir entre amor y vanidad. Nunca entendió el valor de la mujer que permaneció a su lado mientras él perseguía fantasías. Nadia volvió hacia Valeria. No te conviertas en ellos. Valeria apretó el arma. Su mano temblaba. Mikhail observaba la escena en silencio. Esperando. Como si incluso ahora siguiera manipulándolo todo. Entonces Alejandro caminó lentamente hacia Valeria. Mírame. Ella no respondió. Por favor, mírame. Valeria giró apenas el rostro hacia él. Y Alejandro sintió que el corazón se le rompía. Porque detrás de aquella mujer fuerte todavía existía dolor. Todavía existía amor. Perdóname, susurró él. La lluvia golpeó con fuerza entre ambos. Sé que no merezco tu perdón. Destruí nuestra vida. Te abandoné cuando más me necesitabas. Dudé de ti, y elegí a otra persona antes que a mi propia familia. Valeria cerró los ojos. Alejandro dio un paso más. Pero si aún queda algo bueno dentro de mí, es porque tú lo pusiste ahí. Nadia bajó lentamente la cabeza. Y por primera vez una sonrisa pequeña y triste apareció en su rostro. Como si finalmente entendiera algo que jamás había conocido. El amor verdadero. No la obsesión. No el control. No la manipulación. Amor. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Muchas. Aproximándose rápidamente hacia la costa. Mikhail las escuchó también. Y por primera vez, su expresión cambió. No miedo. Rabia. Miró a Nadia. Tú los trajiste. Ella sostuvo su mirada. Sí. Los ojos de Mikhail se oscurecieron. Traicionaste tu sangre. Nadia negó lentamente. No. Tú mataste nuestra sangre hace años. Las luces policiales comenzaron a iluminar los acantilados. El cerco se cerraba. Mikhail comprendió que había perdido. Y los hombres como él jamás aceptaban caer vivos. Todo ocurrió en un segundo. Sacó un arma oculta dentro del abrigo. Alejandro gritó. Valeria reaccionó. Pero Nadia fue más rápida. Se lanzó directamente hacia Mikhail justo cuando él disparaba. El disparo atravesó el cuerpo de Nadia. El impacto la hizo caer lentamente sobre las rocas mojadas. Mikhail intentó volver a disparar. Pero esta vez Valeria no dudó. El disparo resonó en medio de la tormenta. Directo al corazón.
Mikhail Orlov cayó finalmente de rodillas. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras la lluvia seguía cayendo sobre él. El monstruo había terminado. Alejandro corrió inmediatamente hacia Nadia. La sostuvo entre sus brazos mientras la sangre comenzaba a teñir su ropa. Nadia sonrió débilmente. «Qué irónico», susurró con dificultad. «Al final, terminé salvando el matrimonio que intenté destruir». Valeria cayó de rodillas junto a ella. Las lágrimas resbalaban libremente por su rostro. «No hables, aguanta». Pero Nadia negó suavemente. Sus ojos buscaron a Valeria por última vez. «Lo siento por todo». Valeria rompió a llorar. Nadia levantó lentamente una mano temblorosa y tocó el vientre de Valeria. «Protégelo, que nunca crezca en un mundo como este». Sus ojos comenzaron a apagarse lentamente. Y bajo aquella tormenta salvaje, Nadia Vega murió en brazos de las únicas dos personas que alguna vez la amaron de verdad. Meses después, el mundo entero seguía hablando del escándalo Ferrer Global.